Buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 20 de agosto de 2018, a las 18:30 horas. Secretario General de Acuerdos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 8 recursos de inconformidad, un recurso de apelación y un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Integrantes del Pleno, muy buenas tardes. Están a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión, y si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado, muchas gracias. Secretario, licenciado Antonio Hernández Arellano, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos de inconformidad TRIN 8-2018 y TRIN 28-2018 interpuestos por el PRI y el Partido Morena respectivamente contra los resultados consignados en el acta final de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la planilla registrada por la coalición por Tamaulipas al frente, encabezada por Maki Esther Ortiz Domínguez. En el proyecto, en primer lugar, esta ponencia propone la acumulación de los medios de impugnación en virtud de que existe identidad en la pretensión, en la autoridad responsable y en el acto reclamado. Por otra parte, esta ponencia propone declarar infundados los agravios hechos valer por los actores, el PRI y el Partido Morena, en cuanto a que la entonces candidata Maki Esther Ortiz Domínguez violó el artículo 41, base 6, inciso C de la Constitución Federal, al ampliar recursos de procedencia ilícita y recursos públicos en su campaña electoral. Lo anterior es así, pues analizado el material probatorio existente en autos, se desprende que no existen elementos de prueba que demuestren que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, haya contratado empresas fantasmas para triangular recursos ilícitos a la campaña electoral de la candidata electa, como tampoco se acredita que se hayan entregado piñatas llenas de dinero ilegal para beneficiarla políticamente. Asimismo, no existen medios de convicción que acrediten que la entonces candidata haya empleado recursos públicos para su campaña electoral. En ese contexto, si bien las partes ofrecieron como pruebas testimonios notariales y actas circunstanciadas, estos solo acreditan su existencia, mas no respecto a la certeza de lo que en ellos se asentó, pues esta depende de la concatenación que se verifique con otras pruebas. Respecto de las denuncias y hechos y quejas, estas solo constituyen una manifestación unilateral de los promoventes, pero resultan insuficientes para demostrar los hechos señalados. Y en cuanto a las pruebas técnicas, placas fotográficas y 2 memorias de UCB, por su naturaleza no pueden generar convicción sobre los hechos controvertidos. Máxime que el Consejo General del INE, mediante resolución emitida en el procedimiento administrativo sancionador de quejas en materia de fiscalización, instruido en contra, entre otros, de la entonces candidata Maki Esther Ortiz Domínguez sobre los mismos hechos controvertidos, estableció que la entonces candidata acreditó el registro y justificación de los gastos erogados en el marco del proceso electoral ordinario local, y en cuanto a los recursos ilícitos, no contó con los elementos idóneos para dilucidar la verdad de los mismos, de ahí que no se acredita la causal de nulidad de elección planteada por los actores. Por otro lado,
Respecto a lo señalado por Morena, en el sentido de que la entonces candidata Maqui Esther Ortiz Domínguez violó lo establecido en el artículo 41, base 6, inciso B de la Constitución Federal, al rebasar el tope de gastos de campaña, esta ponencia propone declarar infundado dicho motivo de disenso, ya que en auto sobra la resolución del Consejo General del INE, que aprobó el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local, en la cual se advierte que la candidata de la coalición por Tamaulipas a frente al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, no excedió el gasto de campaña, por tanto, no es posible atender la pretensión del actor. A su vez, por cuanto hace la irregularidad planteada por Morena de que la entonces candidata Maqui Esther Ortiz Domínguez adquirió cobertura informativa en tiempos de radio y televisión para su campaña fuera de los plazos previstos en la ley, esta ponencia propone declarar infundado dicho agravio, toda vez que el partido actor no aportó los medios idóneos que sustenten dicha afirmación, pues si bien presentó un escrito de denuncia de hechos, esta no es suficiente para acreditar la irregularidad controvertida, por ende no se acredita la nulidad de la elección invocada. En otro orden de ideas, el partido Morena plantea la nulidad de votación recibida en diversas casillas al considerar que se actualizan las causales previstas en el artículo 83 fracción segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, novena y décimo primera de la Ley de Medios Local. Asimismo, pretende se decrete la nulidad de la elección, pues en su opinión se actualizan las causales de nulidad invocadas en el 20% de las casillas instaladas en la demarcación territorial de Reynosa, Tamaulipas. En principio, esta ponencia considera que no le asiste la razón al actor cuando alega que en diversas casillas se recibió la votación de manera tardía, pues si bien en las actas respectivas existen inconsistencias y rubros en blanco, tal circunstancia por sí sola no implica la nulidad de las mismas, pues se presume que tales situaciones se debieron a la complejidad de la propia instalación e inicio de la votación y no a arbitrariedades de los funcionarios receptores de la votación. Asimismo, se propone desestimar los agravios expuestos por el actor respecto a que se permitió votar a ciudadanos que no estaban incluidos en la lista nominal, toda vez de que no se aportaron los elementos mínimos para su análisis, pues solo se limita a expresar cuestiones vagas, genéricas e imprecisas, sin describir las circunstancias de las irregularidades respecto de cada centro de votación. Además, esta ponencia considera que no le asiste la razón al promovente cuando aduce que en una casilla se expulsaron sin causa justificada a los representantes de Morena, ya que en el acta de escrutinio y cómputo, como de la clausura y remisión del paquete electoral, se observa la firma del representante de dicho instituto político, de lo que se deduce que el citado partido político estuvo debidamente representado en la casilla referida durante la jornada electoral. Igualmente, respecto al motivo de disenso planteado por el actor, en cuanto que hubo error en el escrutinio y cómputo de los votos, porque existen discrepancias entre los resultados de la elección de presidente de la República y de la de ayuntamientos, se propone declarar inoperante dicho agravio, ya que los efectos particulares de cada elección son diferentes. Por tanto, las cifras en nada perjudican o benefician a una u otra elección. Por otra parte, se propone calificar de inoperante el agravio del actor, consistente en que existieron irregularidades graves durante la jornada electoral, toda vez de que no es suficiente que se afirme que existieron dichas irregularidades, sino que es necesario que las mismas se acrediten, lo que en el caso no sucede, pues si bien existen diversos escritos privados que él calificó como de incidentes, estos por sí solos no generan convicción sobre la veracidad y autenticidad de los hechos afirmados. Por el contrario, le asiste parcialmente la razón al promovente en el sentido de que en 3 casillas de votación se recibió por personas no autorizadas por la autoridad competente para ello, ya que no pertenecen a la sección respectiva, por lo tanto se propone se anule la votación. Por último, en cuanto a la nulidad de la elección concretada en el 20% de las casillas instaladas en la demarcación territorial, es válido concluir que al incumplirse dicha condición, en modo alguno podría anularse la votación como lo pretende el actor. Ahora bien, en vista de que esta ponencia propone la anulación de la votación en 3 casillas, también se propone la modificación del cómputo municipal
pero como la fuerza política que originalmente ocupó el primer lugar sigue conservando esa posición, lo conducente sería confirmar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrado. Muchas gracias, licenciado Antonio Hernández Arellano. Integrantes del Pleno, magistrado, magistradas, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Sí, me concede el uso de la voz, presidente, por favor. Con todo gusto, magistrada Marcia. Gracias. Nada más quiero precisar algunas cosas que ya se dio cuenta del proyecto, y es en el sentido de que a partir de 2014, recordemos, con la reforma constitucional y legal, se contempla una nueva causal de nulidad de la elección, que está inscrita en el artículo 41 constitucional y que nuestra legislación electoral local recoge en el artículo 85 bis, y aumentan, digamos, 3 causales de nulidad de la elección, que serían que se excede el gasto de campañas en un 5% del monto total autorizado, o que se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos en radio y televisión, o que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. En esta ocasión, los dos partidos actores, el PRI y Morena, aducen dichas causales de nulidad y señalan diversas, lo que consideran irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral o durante específicamente las campañas, y consideran que esto se acredita con la nulidad de la elección, que debería traer como consecuencia. Yo lo que quiero recordar a este pleno, como ya lo hemos analizado en otras discusiones, en otros asuntos, para que las causales de nulidad se acrediten, primeramente, no nada más debe existir una irregularidad. Estas irregularidades deben de considerarse y deben ser graves y dolosas. También se deben de acreditar de manera objetiva y material, y en caso de ya haber acreditado estos dos elementos, hay un tercer elemento que se debe de analizar para que pudiera proceder la causal, y hace referencia a la determinancia. Es decir, para que una irregularidad pueda dar origen a la nulidad de la elección, debe de estar plenamente acreditada y se debe de contar con pruebas que permitan fehacientemente llegar a esta conclusión de que efectivamente dichas irregularidades pudieron haber sucedido y que hubieran tenido un resultado, una consecuencia directa en la jornada electoral. En el proyecto que se pone a su consideración, si bien las partes manifiestan varias irregularidades y pretenden probarlas con documentales que están debidamente valoradas en el expediente, esta ponencia considera que no son suficientes para acreditar sus afirmaciones, en virtud de lo siguiente. Primeramente, en la cuestión del PRI, por ejemplo, el agravio que señala es que la ahora candidata electa hubiera utilizado recursos públicos o recursos de procedencia ilícita durante el proceso electoral y su campaña. Esta autoridad jurisdiccional cuenta con facultades específicas para valorar y analizar documentos probatorios que se encuentren dentro del expediente. No así se cuenta con una facultad investigadora, es decir, no se pueden hacer las indagatorias correspondientes porque para eso hay una autoridad facultada y que tiene potestad para hacerlo. En este caso, el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización. Quiero hacer notar, viene planteado en el proyecto, que esta Unidad Técnica de Fiscalización, al atender una queja que el propio partido promueve, llega a una determinación y concluye que no se puede acreditar la utilización de recursos públicos o de procedencia ilícita en la campaña de la ahora candidata electa. Por lo tanto, considero y pongo a su consideración que se declara infundado el agravio. De igual forma, el partido Morena señala diversas irregularidades manifestando que la candidata hubiera rebasado el tope de gastos de campaña. Sin embargo, insisto, este órgano, este tribunal electoral debe estar a lo que determine el órgano de fiscalización correspondiente del INE, quien también el 6 de agosto ya emitió un dictamen consolidado donde llega a la conclusión de que esta candidata no rebasó los topes de gastos de campaña para el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Por lo tanto,
no se pueden tener como acreditados dichos agravios, no se puede tener acreditada ni la utilización de recursos públicos o ilícitos, ni tampoco el rebase de topes de gastos de campaña. Por lo tanto, lo que se propone a este Pleno es que se declaren infundados los agravios. Esto en cuanto a lo que podríamos llamar la causal por nulidad por violaciones a conceptos constitucionales. Ya en cuanto a las nulidades específicas hechas valer para la votación recibida en las casillas, me quiero enfocar, si bien el partido político Morena señala un número amplio, digamos, de causales que están contempladas en las diferentes fracciones del artículo 83 de nuestra Ley de Medios Local, me quiero concentrar en una causal específicamente, la de la fracción tercera, por ser la que mayor número de casillas impugna y en la que, digamos, hace un planteamiento donde establece lo que él considera un agravio, señalando que hubo personas, que la votación fue recibida por personas que no están acreditadas en la ley y cumple con los requisitos en el sentido de establecer qué casillas de manera individualizada considera que sucedió esto. También señala el cargo del funcionario de mesa de casilla que pudo o considera que no estaba facultado para la ley y por lo tanto solicita la nulidad de la votación recibida en dichas casillas. En la ponencia nos dimos a la tarea de hacer el estudio pormenorizado de cada una de las casillas y lo que se analizó y se tuvo a la vista fueron tanto las actas de escrutinio y cómputo como las actas de la jornada y el listado nominal correspondiente a cada sección de estas casillas de referencia. Y como se ve en el proyecto, se hace un análisis muy detallado de exactamente el funcionario que menciona el partido actor que considera no facultado, o si fue funcionario que está mencionado en el encarte, o si no estuvo constituido para el puesto que fue designado es porque hubo algún corrimiento, es decir, hubo una suplencia de cargos, o en el caso de que hubieran sido ciudadanos tomados de la fila, los mismos pertenecen a la sección correspondiente y por lo tanto no podría operar la causal de nulidad. Todo esto se acredita en la mayoría de las casillas, excepto en tres. En tres casillas, efectivamente, al contrastar esta documentación que les señalo, nos percatamos de que hubo funcionarios de casilla que actuaron en ese sentido y no correspondían a la sección, por lo tanto, lo procedente sería anular la votación de dichas casillas. Ya como última agravio, el partido Morena señala que considera que se debe de anular la elección de acuerdo al artículo 84 de nuestra Ley de Medios, porque dice que se acreditaron irregularidades en el 20% de las casillas. Sin embargo, como se ve en el proyecto, esto no es así, toda vez que del análisis que hace esta ponencia de manera específica de cada causal, lo único que se observa es que existieron efectivamente irregularidades en tres casillas y lo que se propone es anular solamente tres casillas. Como esto no representa el 20%, pues bueno, la causal de nulidad de elección que invoca la parte actora tampoco tendría cabida. Y como ya se señaló en la cuenta, la propuesta sería, si efectivamente anular tres casillas, habría una recomposición del cómputo municipal. Sin embargo, al no haber cambio de ganador, se propondría confirmar tanto la declaración de validez de la elección como el otorgamiento de la constancia de mayoría. Y esa sería la cuenta. Gracias. Gracias, magistrada Garza Robles. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Son mis proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vela González. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaña el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, los
recursos de inconformidad identificados con los números de expediente TE-RIN 08/2018 y TE-RIN 28/2018 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el expediente TE-RIN 28/2018 al TE-RIN 08/2018 por ser este el primero que se recibió en la oficialía de partes, por lo que deberá glosar copia certificada de la presente resolución en el expediente TE-RIN 28/2018. Segundo, resultan infundados los agravios hechos valer por el PRI. Tercero, resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por Morena. Cuarto, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1006 básica 1, 1018 contigua 10 y 1073 contigua 3. Quinto, se modifican los resultados del cómputo de la elección del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en los términos del considerando 10 de la presente resolución. Sexto, se confirma la declaratoria de validez de la elección del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la planilla encabezada por Maki Esther Ortiz Domínguez como propietaria y Mirna Edith Flores Cantú como suplente. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario, licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, sea usted bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, buenas tardes. Por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edi Izaguirre Treviño. Con todo gusto, señor presidente. Gracias. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del recurso de inconformidad identificado con la clave alfanumérica T-RIN 20/2018, presentado por la presidenta del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Ciudad Madero, así como también por el ciudadano José Andrés Zorrilla Moreno, ante el Consejo Municipal Electoral de Ciudad Madero, Tamaulipas, para controvertir el acta final de escrutinio y cómputo y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada al ciudadano Adrián Oseguera Kernion como ganador de la contienda electoral en ese municipio citado, Ciudad Madero, Tamaulipas. Los actores pretenden que este tribunal electoral declare la nulidad de la elección referida, aduciendo la violación de las previsiones establecidas en las fracciones tercera, novena y undécima del artículo 83 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. Se precisa que de 282, que corresponde a la totalidad de las casillas, los actores pretendieron impugnar 263. Sin embargo, en solo 163 de estas pudieron expresar agravios. Asimismo, cuestionaron la elegibilidad del ganador de la elección. Una vez efectuado el estudio de las constancias de autos, se propone a este Pleno la anulación de la votación recibida en 10 casillas, lo que únicamente implica la modificación numérica de los resultados, pero sin trascender respecto del ganador. Asimismo, que se declare infundado el agravio que cuestionó la elegibilidad del candidato ganador, por lo que se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría otorgada a la planilla integrada por la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por el ciudadano Adrián Oseguera Kernion, al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas. Igualmente, me permito dar cuenta del proyecto de los recursos de inconformidad con claves alfanuméricas T-RIN 29/2018 y su acumulado T-RIN 36/2018 presentados ambos
por la representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, en contra del resultado del cómputo, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría en la elección de Río Bravo, Tamaulipas, así como también por la notificación que le efectuaron del oficio CME-595/2018, que contiene el acta final de escrutinio y cómputo municipal para el prenombrado ayuntamiento, derivado de un segundo recuento de votos recibidos en casillas. El partido impugnante pretende que este tribunal electoral declare la nulidad de la elección referida, aduciendo la violación de las previsiones establecidas en el artículo 83 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, así como la causal de nulidad prevista en el artículo 41, fracción sexta, inciso C de la Constitución Federal, que establece que la elección será nula cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Una vez efectuado el estudio de las constancias de autos y habiéndose valorado las probanzas recibidas, se propone este Pleno declarar parcialmente fundados los agravios expresados por el partido actor y se declare la nulidad de la votación recibida en 2 casillas. Asimismo, se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría en favor de la planilla integrada por la coalición por Tamaulipas al Frente, encabezada por el ciudadano Carlos Rafael Ulibarri López, para conformar el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. Es la cuenta, señor presidente, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias, licenciado Ochoa Delgado. Integrantes del Pleno, magistradas, magistrados, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Magistrado ponente Izaguirre, por favor. Muchas gracias, señor magistrado presidente, compañeras magistradas, audiencia que nos acompaña. Como bien se han dado cuenta, el señor secretario de la ponencia dio cuenta de los recursos que se están poniendo a consideración de este Pleno respecto de la elección de Madero y la elección de Río Bravo, Tamaulipas, ambas controvertidas a través de sendos recursos de inconformidad. Quisiera empezar planteando sobre la elección de Madero y posteriormente la elección de Río Bravo. Yo preguntaría o reflexionaría para sí, y lo comparto con el Pleno, ¿qué es una elección? Una elección es una fiesta cívica. ¿Quién la organiza? La organiza el pueblo, los ciudadanos. Unos a través de la autoridad electoral, en este caso Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante consejeros designados a través de un procedimiento previsto en el artículo 41 de nuestra Constitución y 116, fracción cuarta. Y estos consejeros que integran el Consejo General, a través de ellos dictan todas las medidas, los acuerdos e instrumentan las acciones necesarias para que los ciudadanos el día de la elección acudan a votar. Y en este proceso o en este lapso también insacula ciudadanos para que reciban la votación. Si bien los consejeros electorales forman una institución electoral, como es un órgano autónomo que hace efectivo nuestro sistema republicano, los ciudadanos, sin estar vinculados a ninguna autoridad, solamente con el ánimo de participar en una elección democrática y ser integrantes de una mesa directiva de casilla, acuden a votar. ¿Y por qué hago esta explicación? Que yo sé, queridos compañeros, que ustedes no la necesitan, pero porque la tesis del planteamiento de la elección de Madero, Tamaulipas, está endosada o pretende endosarse a errores cometidos por los integrantes de las mesas directivas de casilla, ciudadanos insaculados al azar, ciudadanos de buena fe, algunos con alguna profesión, otros no, que acuden a hacer efectivo nuestro sistema republicano, porque han de saber que participar en una mesa directiva de casilla para un ciudadano es uno de los más actos, honores cívicos, que es hacer efectivo nuestra forma de gobierno. Dicho lo anterior, en la elección de Madero, como bien decía el señor secretario, se impugnan 163 casillas.
por 3 irregularidades o 3 causales de las que prevé nuestra ley de medios de impugnación en el artículo 83, ya analizadas en sus proyectos, ya analizadas en nuestros proyectos. Una, que se recibieron la votación por personas distintas a las señaladas por la autoridad electoral. ¿Qué decía hace un momento? Que la autoridad electoral insacula ciudadanos al azar, los capacita y los designa para hacer funciones de presidente, secretario y escrutadores en las casillas. Y estos son los encargados de recibir la votación y particularmente llevar el presidente el paquete o el material electoral para que se recepcione, llenar los documentos como las actas de jornada electoral, las hojas de incidentes, las actas de escrutinio y cómputo, y no obstante toda esta jornada durante el día todavía llevar el paquete electoral o los resultados de la elección al órgano electoral competente. En este caso estamos hablando de consejos municipales electorales a lo largo de los 43 municipios de nuestra muy bella entidad federativa. Es normal, la historia, la experiencia, la lógica nos indica que el día de la jornada electoral algún ciudadano no se presente o tuvo un problema personal, decidió no participar en esa fiesta cívica, etcétera, etcétera. No voy a poner a dar una serie de casos que ya ustedes conocen. Y ese día se haga un recorrido natural en los funcionarios de las mesas directivas de casilla, que si era el presidente actuó como secretario, que si el secretario actuó como el escrutador, que ya estando ahí se fue y se tomó una de la fila. Son planteamientos que siempre nos hacen en la demanda y al final a veces quienes no fueron capacitados terminan recepcionando la votación. ¿Por qué digo esto? Porque es susceptible de que cometan errores. Que no llenaron bien el acta, que en la votación en lugar de ponerla con número la pusieron con letra, que lo debieron haber hecho de las dos maneras, que debieron sumar la votación de manera correcta, etcétera, etcétera. No se vale entonces que les queramos endosar errores para efecto de anular una elección. Y igual que si no hicieron el escrutinio de manera correcta, que si ciertos apartados no los llenaron, que si los dejaron en blanco, ya tenemos jurisprudencia que son ciudadanos insaculados al azar, que hacen una función de participación en su democracia, que van a esa fiesta cívica que es recepcionar la votación y decantar un ganador en la casilla y que solamente por causas graves, plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la elección, se puede anular la elección que esos ciudadanos de buena fe hicieron. De entrada, en su función no hay dolo, no hay ánimo de decantar un resultado adverso o hacer una función que no les corresponda. Yo no creo que un funcionario de casilla diga, voy a ser funcionario, a ver qué error voy a cometer ese día. Yo creo que dicen, voy a ser funcionario porque quiero participar en esa fiesta cívica y estar ese día. Bien, de esas 163 casillas, solo procedió la nulidad en 10 de las casillas. 7 por error y cómputo, porque efectivamente hubo un llenado no adecuado, y 3 porque funcionarios personas que fungieron como integrantes de una mesa directiva de casilla no pertenecen a la sección. ¿Qué es lo que nos dice la jurisprudencia? Hay una causa de nulidad para la recepción de la votación recibida en casilla que procede de oficio. Si el ciudadano que integró la mesa directiva de casilla no pertenece a la sección, se anula la recepción de la votación. Y por eso, igual cuando del llenado de las actas, pues no se puede advertir cuántos ciudadanos votaron, cuántos votos fueron sacados de la urna, cuántos votos se le asignó a cada partido político, pues es evidente que ahí estamos ante errores que no se cometen con cierto dolo, pero que en una falta de pericia en el llenado. ¿A qué se debe? Se puede deber al que estuvieron desde las 7:15, 7 de la mañana instalando la casilla para que empezara la recepción de la votación a las 8, estuvieron todo el día porque la jornada electoral dura de las 8 a las 18 horas, y después hacer las tareas de trabajo de recuento de una elección federal, porque fue una elección concurrente, y al final hacer el cómputo de elección municipal. Es natural que a través de 14, 15 horas de trabajo continuo, pues se cometan alguna cierta de impericias. ¿Qué dice la jurisprudencia?
porque es importante que estos ciudadanos, me gusta, y de hecho la citamos todos, no le estoy planteando ninguna situación nueva, estamos basando, o la teoría de los criterios de la sala superior, las salas regionales, ha sido desde siempre, desde que existen los órganos que reciben la votación, desde el diseño del 90 hasta la actualidad, se basa en un principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. Dice que el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido por el aforismo latino, lo útil no debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos. ¿Qué resume esta jurisprudencia, entendiendo este principio? Que no se puede pretender que cualquier infracción, si no se puso bien un dato, si no se llenó a la hora que dice ahí, si no se puso a qué hora se remitió el paquete, por esos datos no se puede anular la votación recibida en casillas. Comenzar con esta práctica, lo dicen los criterios de los tribunales federales, haría nugatorio la fiesta cívica que tendría que llevarse naturalmente cada que hay elecciones en este país, es decir, cada 3 años o cada 6 años. Entonces, en base a esto, en el asunto de Madero y en base a la jurisprudencia, que hay ciertos errores que deben ser graves y determinantes para anularse, que deben estar plenamente acreditados, que se debe acreditar cierto dolo, causar cierto daño a la elección para que se pueda anular una elección, pues estamos planteando que se valide la elección, se anulen estas 10 casillas, pero que se valide la elección del Ayuntamiento de Madero, como ya lo decían, cuando se anulan ciertas casillas y no trascienden, no impactan el cambio de ganador el día de la jornada electoral, pues lo procedente también es ratificar al candidato ganador, declarar la validez de la elección y confirmar la votación. En el asunto de Río Bravo, Tamaulipas, ¿cuál es el planteamiento en este recurso de inconformidad número 29 y número 36? Aquí hay 3 planteamientos. Ustedes los conocen porque hemos discutido los proyectos. Solicitud de nulidad de la elección por afectación al 20% de las casillas instaladas el día de la jornada electoral. En Río Bravo se instalaron, de acuerdo al acta de sesión especial de cómputo, 174 casillas y se promovió la nulidad en 35 casillas, que efectivamente es el 20% de las casillas instaladas. Sin embargo, solo procedió en 2 casillas. También, al igual que en Madero, aquí los actores están aduciendo que la recepción de la votación se llevó por personas no designadas por la autoridad electoral. Sin embargo, una vez revisados los encartes, las listas nominales de electores, nos pudimos percatar que efectivamente hubo cambio en la integración de los funcionarios originalmente designados, pero que pertenecían a la sección. Solo en una sección se acreditó que no y se está proponiendo la declaración de la votación recibida en esa casilla en base a la jurisprudencia que hace un momento señalaba. También por 11, por error y dolo en la computación de los votos, sin embargo, solo procedió en nula. Entonces, esta causal de nulidad de la elección, pues ha quedado no acreditada. Y bien, ya lo comentaba quien me antecedía en el uso de la cuenta, que el 10 de febrero de 2014 se llevó a cabo una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se adicionaron a las causas de nulidad previstas en las leyes adjetivas electorales 3 causas de nulidad constitucionales. Eso está en el artículo 41, base sexta, incisos A, B y C. En este caso, en la elección de Río Bravo, están solicitando la nulidad de la elección por la señalada en el inciso C, que dice que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Para efecto de señalar el uso de recursos públicos en las campañas, la parte actora nos menciona una serie de actos que acontecieron y que donde a decir de la parte actora, hubo regalos, relojes, abanicos, todo tipo de enseres y electrodomésticos. Sin embargo, aquí esta causa de nulidad de elección es
cuando se reciban utilicen recursos públicos en las campañas y nos están haciendo valer actos que sucedieron, por ejemplo, el 28 de abril, que hubo una rifa de regalos, el 29 de abril, que hubo una entrega de regalos, el 9 de mayo, que hubo regalos el Día de las Madres. Sin embargo, esos no fueron motivo de estudio porque acontecieron o se aduce, señalan que acontecieron previo al inicio de las campañas electorales, que conforme al calendario publicado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, pues las campañas para ayuntamiento empezaron el día 14 de mayo. En sí se analizaron los hechos que nos denuncian del 31 de mayo, del 11 de junio, del 18 de junio y del 23 de junio. Si bien existe algún material como documentales públicas consistentes en fe de hechos de carácter notarial y algunas fotografías y algunos videos, de estos 10 videos solo 2 se describe conforme lo establece nuestra ley de medios, que es el artículo 22, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y las pruebas, las fotografías, pues solamente hay 8 fotografías para acreditar esta serie de hechos. Que si pueden decir que son indicios de que acontecieron estos actos públicos, no lo son para acreditarse que la causa de nulidad aludida. ¿Por qué? Porque no solamente la Constitución señala que la causa de nulidad, esta causa de nulidad, sino que también establece una serie de presupuestos que deben acreditarse porque impide esta causa de nulidad el día de que hacen la impugnación como lo es, que estén objetiva y materialmente acreditadas. Es decir, no bastan los indicios, sino que deben ser hechos y pruebas contundentes, porque ¿qué decía? Hay una fiesta cívica y para anular la celebración de una elección, el esfuerzo de la autoridad electoral, el esfuerzo de los partidos políticos, el esfuerzo de los ciudadanos, requieren de ciertas irregularidades que deben ser graves y determinantes. Y en este caso no se están acreditando a nuestro juicio, porque estamos invocando la jurisprudencia, pruebas técnicas, como son los videos y las fotografías, son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Igual se aplica también la de conservación de los actos públicos. Y una tercera causa o señalamiento del actor lo hace valer sobre irregularidades cometidas por los integrantes del Consejo General, como es, por ejemplo, que hubo 2 actas de escrutinio y cómputo. Sin embargo, el artículo 8 de los lineamientos para el cómputo en las sesiones, para los cómputos municipales, establece que si una vez llevado a cabo el acta de escrutinio y cómputo, se detectan errores en la captura del presidente, justificando el tipo de error, tipo de casilla y generando un nuevo documento, se puede hacer una recomposición del cómputo. Lo que sí debe hacerlo es notificarlo a los integrantes del Consejo y, por supuesto, a los partidos políticos, y aquí sí hay que decir que se advierte que la notificación a los partidos sucedió hasta el 3 de agosto, pero eso no es contundente, que hubo intervenciones del representante de Acción Nacional en el día del escrutinio y cómputo municipal y que no fueron reprimidas por el presidente del Consejo. Sin embargo, analizada integralmente el acta de sesión de cómputo especial, nos pudimos percatar de que no existen tales, si sí hubo intervenciones, no existen intervenciones fuera de los marcos legales, porque un representante de un partido político, estando en cualquier sesión municipal, estatal o del órgano nacional, puede pedir el uso de la voz y realizar las intervenciones que quiera, siempre y cuando sea en defensa de los intereses de su partido, como también hay un sinnúmero de intervenciones de la propia parte actora. Y sobre la alteración o descuido de las actas de escrutinio y cómputo, si bien la parte actora señala fe de hechos notariales, lo único que hizo constar el notario sobre las actas de escrutinio y cómputo es que estaban resguardadas en un área denominada del Consejo General, del Consejo Municipal, denominada la cocina. Sin embargo, por experiencia sabemos que los consejos municipales pues rentan casas, habitaciones para llevar a cabo las tareas que les encomiendan, y a veces es área de cocina, pero no significa que ahí sea propiamente la cocina, ¿verdad? Tampoco se acredita que hubo violencia de género sobre la representante del partido actor en el Consejo Municipal, porque analizada el acta de la sesión, pues no se advierte que haya habido faltas de respeto. Énfasis pusimos en este
agravio porque es algo que la violencia de género es algo que debe ser reprimida por los tribunales. En ese sentido, se está proponiendo a este pleno que se está promoviendo el proyecto y se está proponiendo que se declare la nulidad de la votación recibida en 2 casillas y se confirme el resultado de la elección municipal de Río Bravo, porque la recomposición del cómputo no da lugar a un cambio de ganador. Es cuanto, compañeras, señor presidente. Muchas gracias, magistrado ponente. Seguir, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Muchas gracias. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrado presidente. Magistrado ponente Edis Aguirre Treviño. Mi cuenta, señor secretario. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con ambos proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vela González. Gracias, magistrado. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaña los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TE-RIN 20-2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, son parcialmente fundados los agravios vertidos por los actores. En consecuencia, se anula la votación recibida en las casillas 165 contigua 9, 189 contigua 4, 189 contigua 5, 190 básica, 194 básica, 206 básica, 213 contigua 1, 228 contigua 1, 231 contigua 1 y 249 contigua 1, al acreditarse que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en las fracciones 3 y 9 del artículo 83 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, por el principio de mayoría relativa. Tercero, se declara infundado el motivo de disenso esgrimido por los actores para cuestionar la elegibilidad del candidato Adriano Ceguera Kernion, conforme a las consideraciones precisadas en el presente fallo. Cuarto, se confirma la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez otorgada a la planilla registrada por la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por el ciudadano Adriano Ceguera Kernion, al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, los recursos de inconformidad identificados con los números de expediente TE-RIN 29-2018 y TE-RIN 39-2018 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se decreta la acumulación del expediente TE-RIN 36-2018 al diverso TE-RIN 29-2018, por ser este el primero en recibirse y registrarse en este órgano jurisdiccional, debiéndose glosar copia certificada del presente fallo al expediente acumulado. Segundo, son parcialmente fundados los agravios expresados por el partido actor. En consecuencia, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1139 básica y 1143 contigua 1. Tercero,
Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal para la elección del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas, conforme a los términos precisados en el apartado de efectos de la presente sentencia. Cuarto, se confirma la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría en favor de la planilla integrada por la coalición por Tamaulipas al Frente, encabezada por el ciudadano Carlos Rafael Ulibarri López, para conformar el Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretaria licenciada Gloria Graciela Reina Hagelsip, muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Buenas tardes, presidente. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto relativo a los expedientes TRIM 23-2018 y TRIM 24-2018, los cuales se propone su acumulación, interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional y Morena, respectivamente, impugnando los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, así como la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por la coalición por Tamaulipas al Frente. Por una parte, esta ponencia propone declarar infundados los agravios manifestados por el Partido Revolucionario Institucional en razón de que no se acreditan con suficientes elementos de prueba las causales de nulidad invocadas relacionadas con alteración de boletas en las casillas especiales, transporte y entrega de paquetes electorales por personas distintas a las autorizadas, utilización de recursos públicos en la campaña electoral, entrega extemporánea de los paquetes electorales, la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma, ya que debe demostrarse de manera fehaciente los elementos que configuran las causales de nulidad de la votación en estudio, lo cual no ocurrió en el presente caso. Por cuanto hace a los agravios de Morena relacionados con la apertura y clausura de casillas fuera de los horarios establecidos, impedir a sus representantes contar y firmar boletas, acarreo de votantes, violencia física contra sus representantes y electorado, tardanza del cómputo, entre otras, resultan infundadas por no acreditarse los extremos necesarios para tener actualizadas las causales de nulidad señaladas, a excepción del agravio consistente en el error en el cómputo, que se actualizó en la casilla 37B, por lo que se propone se anule la votación recibida en la misma con fundamento en los razonamientos expuestos en el proyecto que se pone a su consideración. En consecuencia, al haberse actualizado la causal relacionada con el error en el cómputo, esta ponencia propone anular la votación recibida en la casilla 37B y como consecuencia modificar los resultados del cómputo final de la elección del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, sin que esto genere un cambio de ganador. Por lo tanto, se procede a confirmar la declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, a la planilla postulada por la coalición por Tamaulipas al Frente. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Muchas gracias, licenciada Reina Hagelsip. Integrantes del Pleno, magistradas, magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Por favor, magistrada Emilia Vela González. Muchas gracias, magistrado presidente. Voy a hacer una relación breve de algunos de los agravios. De hecho, algunos coinciden tanto de los que formula Morena como los que formula el PRI. Por ejemplo, el PRI se duele de que hubo alteración de boletas, particularmente en casillas especiales, porque debiendo haber recibido 750, después con las sobrantes y las que se sacaron de la urna ascienden a 771.
Sin embargo, esto se considera que no tomó en consideración que normalmente, además de las 750 boletas, se entrega una cantidad de 20 aproximadamente a efecto de que puedan estar en posibilidad los representantes de partido acreditados en casilla para que voten en ese lugar. En cuanto al transporte y entrega de paquetes electorales por personas distintas a las designadas, ellos ofrecen como prueba los mismos documentos que exhibe el IETAM, en el que aparece a qué horas se recibió el paquete electoral de cada casilla y la persona que entregó y la calidad que tenía esa persona. Del análisis de todas esas constancias nos dimos cuenta que o eran funcionarios de casilla o eran asistentes electorales. Ellos consideran que los asistentes electorales no tenían por qué transportar paquetes electorales al concluir a las clausuras de las casillas. Sin embargo, precisamente entre las atribuciones que se les concede a los supervisores y a los asistentes electorales es auxiliar a transportar los paquetes electorales a los consejos municipales correspondientes y asimismo el reglamento de elecciones del INE nos habla del mecanismo que se van a poner en acuerdo el IETAM o los OPLES para la forma de cómo van a transportar esos paquetes y precisamente estarían los CAE para transportar paquetes. Ahora, también ambos partidos se duelen de que los paquetes fueron entregados fuera de los plazos estipulados, señalando que pues estaba tan cerca el lugar donde se iban a entregar porque la tardanza. Sin embargo, hacen relación al cierre de casillas, que sabemos el cierre de casillas en cuanto al cierre de la votación a las 6 de la tarde, y para contar hasta el momento que fueron muchos en la madrugada que se entregaron. Sin embargo, debieron haber analizado, aunque acompañan las actas de clausura, uno no lo va a investigar, ellos tendrían que haber dicho la casilla se clausuró a tales horas y no hay un tiempo, no es justificado que hayan transcurrido tantas horas, pero no hicieron ese señalamiento que tendría que haber contado para saber si el paquete fue entregado de manera extemporánea a partir de la clausura de la casilla. Hablan de permitir votar a ciudadanos sin contar con credencial de elector, pero es una manifestación nada más unilateral, no hay un incidente, no hay una prueba que acredite una aseveración de esa naturaleza. Tanto el PRI como Morena alegan que se utilizaron recursos públicos durante la campaña electoral, pero sin embargo, en su mayoría también hay aseveraciones genéricas en el sentido que por las distintas actividades que se realizaron debió haber excedido de sus topes de campaña, pero sí también está el expediente y la decisión del INE de que no ocurrió así. Sin embargo, uno de los, digamos, de los señalamientos que pudiera ser más delicado fue que en etapa de veda hubo entrega de becas a un sinnúmero de jóvenes en fecha 28 de junio. Sin embargo, la única elemento de prueba que existe es un video de una persona que no se identifica y que se hizo una diligencia de redes sociales para ver ese video donde está describiendo, y ella es la que dice la fecha en que se llevó a cabo, pero no, ni de esa misma publicación se desprende realmente cuándo sucedió, cuándo se hizo esa grabación, porque habla nada más de 2 meses, y aun cuando señalan otras páginas de Facebook, no, las diligencias que realizamos y una diligencia realizada por notario público, pues lo único que pudo advertir que ya no existía esa invitación a recibir becas municipales y tampoco hay una relación o una causal entre esas becas municipales completamente con aunque pudiera presumirse, aquí hay que justificarlo de manera plena y de manera fehaciente para poderlo tener como un elemento, y que estaría una violación al principio constitucional de que ya han referido mis compañeros en el artículo 49, una nueva causa de nulidad.
Entre la diferencia de boletas y votos de casilla, nada más en el caso de Morena se acreditó. Evidentemente, cuando analizamos las diferentes casillas en los que se señalan errores de cómputo, más que de dolo, manejamos errores, definitivamente las hay y muchas. Sin embargo, para poder operar la causal de anular la votación recibida en una casilla, es necesario que ese error sea determinante. ¿Cuándo es determinante? Cuando es mayor o igual que la diferencia entre el primer y segundo lugar de los partidos que estuvieron en primer y segundo lugar de votación. Y en esas, aunque había en su mayoría irregularidades de 2, de 3, de 2 votos, 1 voto, pues normalmente la diferencia era tan amplia que no alcanzaba esa determinancia, con excepción de la casilla 37B. Entonces, se duelen de la instalación tardía, sin embargo, analizando todas esas casillas que se instalaron de manera ya tardía, pues nos encontramos que fue por causa justificada en atención a ausencia de funcionarios de casilla designados y que hubo necesidad de que hubiera un corrimiento y en su caso tomar de la fila, lo cual legalmente está permitido. También, aunque se alega de violencia, de gente armada, de haber expulsado a representantes de Morena, no hay pruebas para acreditar lo anterior. Entonces, en forma hablan también de que fue un hecho público el acarreo de electores, pero no se aportan las suficientes o pruebas, porque la mayoría son declaraciones unilaterales o apreciaciones genéricas. Entonces, otra cosa que se duelen de que se haya permitido votar por ayuntamientos en las casillas especiales. No hay las casillas especiales se señalan específicamente que pueden votar las personas que se encuentran fuera de la sección. Entonces, cualquiera que ande fuera de su sección puede votar en una casilla especial. No habla de que fuera del municipio, no, de su sección. Si no está en su sección, puede votar. Entonces, por lo tanto, también esa es una situación que haya habido una conducta un poco que sí consideramos y sí le estamos dando vista al presidente del Consejo del IETAM, es que previo a que hubiera la jornada electoral, ya 27, el presidente del Consejo Municipal entró a la bodega sin la presencia de representantes de partido y ni la presencia de consejeros, cuando existe todo un procedimiento para, una vez que se recibieron las boletas, que queda asegurada la bodega con fajillas, eso, cada entrada que dé el presidente del consejo tiene que hacerlo en presencia de los representantes de partido y se debe llevar una bitácora de las entradas y salidas que se hacen de la bodega. Y aquí pues también lo justificó porque el mismo presidente les tendió una constancia en que reconoce haber entrado a la bodega. Entonces, hablan también de que hubo una tardanza intencional en el cómputo de más de 7 horas. Tenemos que recordar que por primera vez en Tamaulipas hubo una elección concurrente y que los votos se recibieron. Ya sabemos que son funcionarios, los funcionarios de casilla son personas que no son especializadas en la materia, entonces ellos se tardaron, tuvieron que hacer el conteo de varias elecciones, presidente de la República, senadores, diputados y ayuntamientos. Entonces era normal que se tardaran tanto cuando no son ni especialistas y tantas años, entonces, pero no pueden justificar o no, que era la intención de decir que fue intencional, pues no hay manera de justificar esa intención. Entonces, por las razones expuestas en el proyecto y de manera general en la cuenta y con mi participación, estamos proponiendo únicamente anular la casilla 37B, modificar y confirmar, como no hay cambio de ganador, confirmar el resultado de la elección, la entrega de constancia de mayoría, declaración de validez. Es cuanto, magistrado.
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muchas gracias, magistrada ponente Emilia Vela González. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Emilia Vela González. Con los proyectos, con proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de este tribunal. En consecuencia, los recursos de inconformidad identificados con los números de expediente TE-RIM 23-2018 y TE-RIM 24-2018 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el expediente TE-RIM 24-2018 al diverso TE-RIM 23-2018 por ser este el primero que se recibió en la oficialía de partes, por lo que se deberá glosar copia certificada de la presente resolución en el expediente TE-RIM 24-2018. Segundo, se anula la votación recibida en la casilla 37 básica por acreditarse el error en el cómputo de los votos. Tercero, se declaran infundados los agravios formulados por el Partido Revolucionario Institucional y Morena en contra de la validez de la votación recibida en casilla y de la elección, con excepción de lo precisado en el resolutivo segundo de la presente ejecutoria. Cuarto, se modifican los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de Altamira, Tamaulipas. Quinto, se confirma la validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, y al no haber cambio de ganador, se confirma la expedición de la constancia de mayoría a favor de la planilla encabezada por la ciudadana Alma Laura Amparán Cruz, postulada por la coalición por Tamaulipas al frente. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario, licenciado Eduardo Leos Villasana, muy buenas tardes, a usted bienvenido. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, y con la de los magistrados y magistradas que integran este pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente a los expedientes TE-RIM 34-2018 y TE-RDC 69-2018, integrados con motivo de los medios de impugnación interpuestos por el Partido del Trabajo y José Luis Campos Salazar. Este último, en su carácter de candidato a regidor propietario del Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Encuentro Social, Morena y del Trabajo, respectivamente. Ambos actores impugnan la fórmula utilizada por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas. En efecto, a juicio de los actores, la asignación de regidores por el principio de representación proporcional debe hacerse atendiendo a la votación que obtuvieron los partidos políticos en lo individual, con independencia de que hayan participado como parte de una coalición, mientras que la autoridad responsable asignó las regidurías considerando a las coaliciones como una unidad. En ese sentido, sostiene que en el caso particular, al haber obtenido el Partido del Trabajo en lo individual una votación superior al 1.5%, le
asignado un regidor por el referido principio. En el proyecto que se pone a consideración de este Pleno, se propone, en primer término, la acumulación de los medios de impugnación, toda vez que hay identidad en el acto impugnado, la pretensión y la autoridad responsable. Ahora bien, en lo que respecta al expediente RDC 69/2018, se advierte que el escrito de demanda fue presentado fuera del plazo legal de 4 días establecido en la Ley de Medios de Impugnación Electoral de Tamaulipas, por lo que de conformidad con el citado ordenamiento jurídico, lo procedente es desechar de plano por extemporáneo el recurso. En lo que respecta al expediente TR-RIN 34/2018, se propone, por un lado, declarar fundado el agravio consistente en que la autoridad responsable interpretó incorrectamente la normatividad aplicable para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, toda vez que tanto la ley electoral local como la constitución política de esta entidad federativa establecen claramente que la asignación recaerá en los partidos políticos que alcancen en 1.5% de la votación municipal, siendo oportuno precisar que de conformidad con los criterios de jurisprudencia emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicho derecho se hace extensivo a las planillas postuladas por candidatos independientes. En ese sentido, al existir la posibilidad en nuestro sistema electoral de identificar en qué partido en específico recaen los votos emitidos a favor del candidato postulado por una coalición, así como la prohibición del legislador de que se pueda crear por convenio o coalición una representación artificial, es evidente que lo pretendido por los legisladores es que los órganos de representación, en este caso los ayuntamientos, se integren conforme a la votación emitida por los ciudadanos, lo cual se logra asignando regidores según la votación recibida en lo individual por cada partido político. No obstante lo anterior, por otro lado, se propone declarar inoperante el agravio formulado por el Partido del Trabajo, toda vez que existe una imposibilidad material para que la responsable asigne regidores en lo individual a los partidos Morena y del Trabajo, toda vez que ambos partidos, al momento de firmar el respectivo convenio de coalición, convinieron que a la totalidad de los candidatos postulados por la coalición Juntos Haremos Historia en la elección del Mante Tamaulipas, les correspondería como partido de origen y adscripción el partido Encuentro Social. En ese sentido, el único partido que registró candidatos por la coalición Juntos Haremos Historia en el municipio del Mante, Tamaulipas, fue el partido Encuentro Social, de modo que la responsable se vio imposibilitada para asignarle un regidor al Partido del Trabajo. Por lo expuesto, se propone al Pleno confirmar por razones diferentes el acto impugnado. Señoras y señoras magistradas, es la cuenta. Muchas gracias, licenciado Leos Villasana, muy completa su cuenta. Integrantes, ¿está a su consideración el proyecto de la cuenta? Muchas gracias, magistrados. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrado presidente. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Con el proyecto de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Emilia Vela González. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaña el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general del Tribunal Electoral. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TE-RIN 34/2018 y el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TE-RDC 69/2018 se resuelven de la siguiente manera.
Primero, se acumula el expediente TRDC 69-2018 al TE-RIN 34-2018 por ser el primero en recibirse en este tribunal electoral, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, son fundados pero inoperantes los motivos de agravio formulados por el Partido del Trabajo. Tercero, se confirma por razones diversas la asignación de regidores por el principio de representación proporcional de El Mante, Tamaulipas, en lo que respecta a la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Encuentro Social, Morena y del Trabajo. Cuarto, se desecha de plano por extemporánea la demanda presentada por José Luis Campos Salazar. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario licenciado Raúl Lorenzo Linares Cruz, buenas tardes, a usted bienvenido. Buenas tardes, presidente. Gracias. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 41/2018, interpuesto por el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, donde se duele de que la propaganda política del PAN al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue robada, dañada y vandalizada. Sin embargo, el secretario ejecutivo del órgano administrativo electoral dictó la resolución SE-YETAM 31/2018, por la cual desecha de plano la denuncia relativa al procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE 48/2018, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 346, fracción tercera, de la Ley Electoral Local, que se hace consistir en que el denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna o indicio de su dicho. La ponencia considera que de la simple lectura de los hechos narrados en la denuncia materia del presente recurso, se advierte que los hechos denunciados no se refieren a contravenciones a las normas en materia de propaganda político-electoral, ni a violaciones a lo establecido en la base tercera del artículo 41 de la Constitución Federal, de manera que no se colman los supuestos para que se instruya el procedimiento sancionador especial de conformidad con lo previsto del artículo 342 de la Ley Electoral Local. De igual manera, tampoco se actualiza algunas de las conductas descritas del artículo 300 de la referida Ley Electoral, en el cual están contenidas las conductas que constituyen infracciones por parte de los partidos políticos. En ese sentido, la autoridad responsable debió advertir que los órganos administrativos electorales no se encuentran facultados para perseguir delitos ni para ejercer la acción penal como lo solicita el denunciante, sino que de conformidad con el artículo 19 del referido ordenamiento jurídico, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, así como al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Así las cosas, el secretario ejecutivo estaba obligado a advertir lo anterior, por lo cual la causal de improcedencia invocada por la responsable no opera, y sí la establecida por el artículo 346, fracción 2 de la Ley Electoral Local, que es la causal de improcedencia correcta para desechar el medio de impugnación interpuesto. No obstante que no se comparten los razonamientos expuestos por la responsable para desechar, a nada útil llevaría a revocar la resolución impugnada, toda vez que se advierte que los actos ahí narrados no constituyen violaciones a la normativa electoral o a la propaganda político-electoral. En consecuencia, esta ponencia propone al Pleno se confirme por razones diversas el desechamiento dictado por el secretario ejecutivo del YETAM en el expediente PSE 48/2018. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Muchas gracias, señor secretario Linares Cruz, muy completa su cuenta y a consideración de este Pleno. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con mucho gusto y con su autorización, magistrado presidente.
Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Gracias, magistrado. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Acompaño los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrado. Magistrada Emilia Vela González. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TE-RAP 41-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se confirma por razones diversas el desechamiento dictado por el secretario ejecutivo del IETAM en el expediente PSE 48-2018. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 19 horas con 54 minutos, se da por concluida la presente sesión pública, no sin antes agradecer la presencia a todos ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.